buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Los días 10 y 11 de este mes tendrá lugar en Panamá la Cumbre de las Américas, una cita histórica en parte por la asistencia de Cuba por primera vez a una reunión de este tipo. Pero los días 8 y 9, también el día 10, se celebrarán una serie de eventos previos a esta cumbre oficial. Me refiero a 4 foros, un foro dedicado a los jóvenes, un foro dedicado a la sociedad civil, a empresarios y también a los rectores, y también a una cumbre de los pueblos. Nuestro país estará presente, representado por una delegación bastante numerosa en estas actividades. Y bueno, ¿cuál es el mensaje que los cubanos llevamos a esta cita? ¿Cómo está compuesta la delegación cubana? ¿Cuáles son las experiencias que Cuba va a ofrecer allí? Esos son los temas que vamos a tratar en la mesa redonda de hoy, y para ello me acompañan 5 panelistas. Me refiero a la doctora Miriam Alpizar Santana, viceministra del Ministerio de Educación Superior, a Soraya Álvarez Núñez, directora de la Asociación Cubana de Naciones Unidas, ACNUR, también a Ariadna Guerra Hernández, vicepresidenta nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios, y como me dijo, que recalcara que es estudiante de 5º año de Derecho, también Orlando Hernández Guillén, presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, una institución perteneciente al Ministerio de Comercio Exterior, y también Ernesto Freire Casañas, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de Cuba. Con ellos 5 estaremos hablando sobre la asistencia de Cuba a estas actividades previas a la cumbre oficial de jefes de Estado y de Gobiernos de las Américas. Pero vamos a comenzar, como lo hacemos habitualmente, con la noticia del día. Palestina es miembro ya pleno de la Corte Internacional de La Haya. Veamos el siguiente reportaje. A partir de este 1 de abril, Palestina pasa a ser miembro oficial de la Corte Internacional de Justicia, con un acto en la sede de La Haya. Ser integrante de la CIJ les permitirá a los palestinos demandar y lanzar acciones legales contra el régimen de Israel por crímenes de guerra cometidos durante su ofensiva en la Franja de Gaza. Tel Aviv anunció en enero que congelaría los más de $127 millones de los fondos pertenecientes a Palestina, como respuesta a su petición de ingresar al organismo internacional. Bueno, esta es nuestra noticia del día. Habrá que ver cuál es, como decía el reportaje, el futuro del conflicto israelo-palestino. No podemos hacernos muchas expectativas, pero sin embargo es una victoria diplomática de Palestina y de los amigos de Palestina en todo el mundo, y que bueno, le dará la oportunidad a este pueblo de llevar ante la justicia, veamos si puede ser, pero bueno, técnicamente sí, a el gobierno israelí por los crímenes de guerra. Vamos a comenzar ya con el tema que nos ocupa en la tarde-noche de hoy. La gobernabilidad democrática y la participación ciudadana fue el tema que abrió el intercambio del primer grupo de trabajo de los 2 que sesionan en la Casa de las Américas en el Foro de la Sociedad Civil Cubana. José Alexis Ginarte habló en nombre de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, integrada por más de 14.000 profesionales. Enfatizó el representante de los juristas que la participación real y efectiva del pueblo cubano se realiza a través de los órganos del poder popular. Los órganos del poder popular constituyen un decisivo elemento que contribuye al desarrollo de nuestro sistema social, a la vez que garantiza su irreversibilidad al brindar una vía por el cual el pueblo no solo está representado por el Estado, sino que de hecho forma parte directamente de él y participa directa y sistemáticamente de sus decisiones. En esta sesión se informó que según datos actualizados de la Comisión Electoral Nacional, más del 99% de las asambleas de nominación de candidatos para las elecciones parciales de abril ya se han celebrado con más de un 70% de participación de los electores. Que con 16 años se puede ser delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular. Esos delegados a las asambleas municipales del Poder Popular tienen la oportunidad de estar incluso en la más alta esfera de toma de decisiones del país, en el máximo órgano del Estado cubano. ¿En qué país los concejales pueden estar en el Parlamento? Y nosotros tenemos hasta un 50% de nuestro Parlamento compuesto por delegados de base.
no solo es el respeto a Cuba, y no es porque haya sido, ni queremos hacerlo de una forma mecánica, ni porque esté ahora en el ambiente, es porque lo sentimos. Es el respeto a Cuba, pero es respeto también a la hermana República Bolivariana de Venezuela, que hay que llevarlo allí y hay que también respetar sus elecciones, respetar el sistema que ha dado, respetar todo lo que está haciendo. En el grupo de trabajo sobre medio ambiente y energía, el representante de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños abordó el tema de la producción de alimentos de forma sostenible y cuánto pueden aportar las investigaciones científicas en el campo de la agricultura. Entre tanto, el doctor José Rubiera realizó un análisis en nombre de la Sociedad Meteorológica de Cuba sobre las acciones que se realizan en el país para minimizar los embates del cambio climático en la región, de manera particular los huracanes. ¿Y qué se dice con relación a los ciclones tropicales en un entorno de cambio climático? Bueno, quizás en número no haya gran variación, no hay un acuerdo sobre eso en la comunidad científica internacional. Pudiera ser incluso que el número sea menor, pero el consenso que se tiene es de que los ciclones tropicales van a ser más intensos. Las recomendaciones y propuestas generadas en estos debates serán presentadas en el Foro de la Sociedad Civil de la Séptima Cumbre de las Américas, a celebrarse en Ciudad Panamá los días 10 y 11 de abril próximo. En horas de la tarde, en sesión plenaria, serán presentadas aquí las relatorías y las recomendaciones de los diferentes grupos de trabajo. También está previsto el encuentro del presidente de Casa de las Américas, Roberto Fernández Retamar, con los representantes de las organizaciones de la sociedad civil cubana reunidos aquí. Cristina Escobar y Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, esto que veíamos en el reportaje de Talía pertenece a una serie de actividades previas de preparación de la delegación cubana a estos eventos previos a la cumbre, repito, y bueno, uno de ellos es precisamente la sociedad civil, un foro dedicado a la sociedad civil, y creo, Soraya, que por la manipulación política que ha sido objeto, sobre todo este término de sociedad civil, y que ha servido tanto para atacar a nuestro país y a la revolución, es uno de los grandes retos de la delegación cubana en vista a esta actividad, ¿no? Buenas tardes, Oliver, y gracias por ofrecernos esta oportunidad. Efectivamente, si hablamos del término sociedad civil, es un término que está cargado de mucha manipulación. Es un término, un concepto que el sistema capitalista imperante hoy día se ha apropiado del mismo en función de intereses. Es objeto de permanente manipulación y se utiliza con fines políticos. En muchas ocasiones para enajenar, digamos, a las causas progresistas y excluir a los proyectos emancipadores de nuestra América y del mundo. Y en esta dictadura mediática, realmente que ya se comienza a manifestar de manera creciente en estos días previos a la celebración de la Cumbre de las Américas y en particular sobre el tema de esta mesa, efectivamente se pretende presentar una imagen distorsionada, mentirosa, de lo que es la sociedad civil. Los medios han tenido un papel fundamental en eso, la prensa de derecha. Sí, creo que sí, y esto se acrecienta en los próximos días. Esta es una cuestión en que tienen gran responsabilidad los medios y que de hecho la manipulación que se hace del término y de la participación de la sociedad cubana es realmente una de las cuestiones que, como bien tú dices, es un reto. Pero creo que vale la pena apuntar dos o tres elementos para la comprensión de cuando hablamos de sociedad civil cubana. Este es un concepto que en nuestro país hay que analizarlo en la perspectiva histórica y en la que nosotros, los cubanos y cubanas, en las diferentes etapas, hemos tenido un gran sentido de independencia, de autodeterminación, en contra de la manipulación y de la injerencia extranjera que hacen los centros de poder capitalista en el mundo a lo largo de la historia. Y realmente, con un profundo sentimiento de solidaridad y amistad con todos los pueblos, también la sociedad cubana ha sido a lo largo de la historia
muy particular en nuestros medios, un ente de apoyo y de solidaridad. Después de 1959, realmente, cuando hablamos de sociedad civil cubana, pues se funda y surge en el crisol propio de la Revolución Cubana, en el sentido de los proyectos sociales y la acción emancipadora que ha tenido nuestra revolución sobre nuestro pueblo. Y con esa participación popular es que surge la sociedad civil cubana revolucionaria, no creada en centros de poder, no por tanques pensantes, en laboratorios, sino realmente emana y fluye del ejercicio del poder por nuestro pueblo. Y efectivamente en Panamá vamos a estar representada esa sociedad civil, que no es otra cosa que el pueblo cubano que participa en más de 2.000 asociaciones y otras formas asociativas en nuestro país. ¿Con qué mensaje, Soraya? ¿Con qué mensaje? ¿Con qué idea? Efectivamente vamos a trasladar toda una serie de mensajes que dimanan precisamente de esa diversidad de nuestra sociedad, dada desde el punto de vista cultural, otras asociaciones de solidaridad, de amistad, científica, técnicas, que representan en definitiva al pueblo, como yo te mencionaba, y que en esta sociedad participa de manera creativa y aportando al desarrollo económico y social de nuestro país ese conjunto de organizaciones que tienen un fin, si son diversas por su carácter, tienen un fin social definitivamente, que responde a los intereses de nuestro pueblo, son fieles en definitiva a las tradiciones de independencia, los ideales de justicia social que se han visto materializados a lo largo de todos estos años de la revolución. Con esta riqueza participará nuestra delegación en Panamá, en el foro de la sociedad civil y actores sociales de la 7ª Cumbre de las Américas, que se celebrará del 8 al 10 de abril. Esto considerará el tema central de la cumbre, que es la prosperidad con equidad, el desafío de cooperación de las Américas. Y lo menciono con toda intención este título, porque realmente la delegación cubana tiene la intención de reafirmar la necesidad de una nueva relación entre las Américas. De ahí que el foro de la sociedad civil, cuyos materiales acabamos de ver en la mesa, se llamó Pensando América, porque precisamente nuestra sociedad civil está muy comprometida con la necesidad de una nueva relación hemisférica basada en el respeto, en la equidad, en la justicia social. No, y con mucho también que enseñar, porque lo veíamos en el trabajo de Talía. En los ejes temáticos que se van a abordar en la cumbre, que son 8 ejes temáticos, que nuestro foro los abordó todos en mesas de trabajo, en grupos de trabajo, que son gobernabilidad democrática, participación ciudadana, salud, educación, migración, seguridad, medio ambiente y energía. Nuestras organizaciones presentaron recomendaciones en todos esos ejes temáticos indicados. Y con estas recomendaciones, que son los mandatos, en definitiva, emanados del Foro de la Sociedad Civil Cubana, participará nuestra delegación. Se presentaron más de 120 recomendaciones. Aquí tenemos el documento. Este documento ha sido enviado a la Red de Derechos Humanos en Panamá, que ha organizado el foro allá, y hemos presentado recomendaciones que, te decía, tienen que ver con todos los ejes temáticos, porque realmente Cuba tiene muchas cosas que decir y vamos a participar con modestia, con sencillez, con ese espíritu de solidaridad también, con el orgullo, el sano orgullo de ser cubanos, y además de ello con la legitimidad, o además no, en primer lugar, te diría, Oliver, con la legitimidad de que todas nuestras organizaciones representan a millones de cubanos y cubanas organizados en sus
asociaciones, organizaciones de masa. Bueno, seguro hay muchísimos ejemplos que podríamos abordar en la mesa de este documento que contiene las recomendaciones y los mandatos, en definitiva, bueno, seguro hacemos nuestra delegación. Seguro hacemos algún programa cuando regresen ustedes de esta cumbre para hablar seguramente del trabajo que hicieron allí, de hecho, la propia cobertura que le va a dar los servicios informativos a esta cumbre. Muchas gracias, Soraya, por esta explicación. Gracias. Y muy relacionado con este foro de la sociedad civil, hay otro foro que se ha dado en llamar Jóvenes Emprendedores y que también nuestro país va a participar. Creo, Ariadna, que con mucho que mostrar también. Pero esta particularidad de ser un foro de jóvenes, ¿qué vamos a decir qué esfuerzo requiere de la delegación cubana? ¿Cuáles son sus prioridades en vista de esta cita? Sí, Oliver, buenas tardes. Tú bien decías que está muy relacionado con la sociedad civil. Primero, como característica fundamental, van a participar en este foro de jóvenes aproximadamente 300 jóvenes. Cubanos vamos a ser 20, fueron aplicados, o sea, aplicamos otros y solamente 20 fuimos seleccionados, pero yo creo que es una delegación muy heterogénea. Hay cuentapropistas, hay jóvenes universitarios, hay estudiantes de la enseñanza media, hay investigadores, hay médicos, o sea, heterogéneo como somos los jóvenes. Tú preguntabas quizás por alguno de los retos fundamentales que llevaremos a la Cumbre de las Américas, sobre todo porque la juventud cubana tiene mucho que mostrar. Y la juventud cubana primero tiene que mostrar su realidad, que es una juventud instruida y que ha formado parte desde 1959 de toda la conformación del proceso político cubano como un que hizo la revolución. Exactamente, que hizo jóvenes hicieron la revolución. Como un actor social y que ha también participado en la transformación y en los principales cambios que Soraya adelantaba y que hemos estado comentando. Nosotros el 25 de marzo también hicimos un foro de jóvenes que sesionó en lugares importantes de la capital con una participación aproximadamente de 600 jóvenes. Yo creo que fue muy meritoria, donde hicimos un grupo de recomendaciones, alrededor de 91 recomendaciones que llevaremos y mostraremos allí, sobre todo hablando primero de participación, de una participación real, una participación genuina de la juventud cubana, no solo desde lo legislativo, desde el voto de los 16 años como está contemplado, y que me atrevería a decir que somos ahora mismo el único país del mundo que lo puede hacer de esa manera, y de América Latina también, sino la participación en los procesos de consulta de nuestra legislación, en el propio Código de Trabajo, que bien es sindicalista, pero por ejemplo la Federación Estudiantil Universitaria en la evaluación profesoral tiene allí en el apartado 13 la potestad de decir y estar de acuerdo o no con la evaluación de los profesores. Yo creo que eso habla de una participación directa y también de una calidad de la educación como se ha profesado, pero también tenemos mucho que mostrar en cuanto a educación, en cuanto a la formación integral que tenemos los jóvenes, no solo los universitarios, sino los jóvenes cubanos, esa educación gratuita, de calidad, esa educación pública, que además es de las principales banderas que está enarbolando el movimiento estudiantil latinoamericano y que hoy es conquista de nuestra revolución. Y todo eso muy relacionado también con las batallas políticas que lleva Cuba adelante. Me refiero a, por ejemplo, el tema del bloqueo. Exactamente. La juventud cubana, te decía, va a mostrar su realidad y va a defender los principios que nosotros, por los cuales nos hemos formado, pero sobre todo lo primero que va a hacer es repudiar el bloqueo. Y además, una vez más, sedimentar lo que decía el general de Ejército en este proceso de restablecimiento de las relaciones. Hay principios básicos que han formado parte a lo largo de la historia de Cuba, que jamás nos vamos a doblegar a ellos. Y por encima de eso está el levantamiento del bloqueo para poder restablecer las relaciones diplomáticas, la exclusión de Cuba de la lista de los países terroristas. Creo que han sido de las demandas fundamentales, que si bien hay una mesa de negociación, de conversación entre los dos países, hay principios que son intocables para nuestro pueblo y que lo defenderemos como juventud cubana. Y está también el apoyo a Venezuela.
Yo creo que el apoyo a Venezuela del pueblo cubano, del Estado cubano, es una muestra, y los jóvenes vamos a estar ahí, sobre todo porque hay muchos estudiantes venezolanos que se han formado en Cuba, hay otros cubanos que están del lado allá, que son jóvenes también, que tienen la responsabilidad de apoyar a ese pueblo hermano, y así lo vamos a hacer. No, y es un foro en el que también ustedes van a tener la posibilidad, como Soraya, por ejemplo, hablaba en el tema de la sociedad civil, en el foro de la sociedad civil y actores sociales, de desmontar muchas mentiras y muchas matrices de opinión con respecto a Cuba, ¿no? Así mismo, tú decías, Soraya decía algunos de la manipulación que quizás se han utilizado en algunos términos. Con los jóvenes sucede lo mismo. Hay estigmas de la juventud cubana que los medios de comunicación masiva, quizás como ese quinto poder que la gente dice que son, han tergiversado sobre los jóvenes universitarios, sobre la posibilidad que no tenemos de estudiar, de ingresar a estudios superiores, sobre la posibilidad que no existe de una ubicación laboral acorde a nuestro perfil, sobre la posibilidad que no existe de superación posgraduada. Y realmente nosotros vamos a demostrar todo lo contrario, porque es cierto, porque hay evidencia, porque aproximadamente 3 millones de la población joven de Cuba está sobre los 3 millones, y hay muchísimos ejemplos de superación, hay muchísimos ejemplos de acceso a los estudios universitarios y por supuesto también de acceso a posgraduados. Las edades que van a estar representadas allí, las organizaciones juveniles. De 18 a 30 años es el rango de edad que estaremos participando ahí, como yo te explicaba, heterogénea la delegación. Bueno, si tu intervención en la mesa es la antesala de lo que va a pasar allí, vamos a estar muy bien representados en ese foro de jóvenes. Muchas gracias, Ariadna. Este jueves, en la Mesa Redonda, resultados de las conversaciones Cuba-Estados Unidos sobre derechos humanos. Integrantes de la delegación cubana al primer diálogo bilateral Cuba-Estados Unidos sobre derechos humanos, efectuado el martes en Washington, comparecerán este jueves en la Mesa Redonda para brindar detalles del encuentro y los temas analizados. Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 pasado meridiano, y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Siga con nosotros, más allá de la noticia. Bueno, y fíjense que acá todo ha tenido como una especie de dramaturgia. Primero comenzamos con la sociedad civil, el foro de sociedad civil, posteriormente otro foro muy relacionado que es el de los jóvenes, y ahora vamos para el foro de los rectores. Viceministra, este foro, ¿qué características tiene? Y creo que, como en el resto de los foros, lo que hablaba Soraya y también Ariadna, es un campo en el que Cuba tiene mucho que mostrar. Foro de rectores, papel de Cuba allí. Así es. Bueno, buenas tardes, Oliver y los televidentes. Este es un foro que se va a desarrollar también paralelo a la Cumbre de las Américas, con el lema Prosperidad y Educación, el desafío de la cooperación en las Américas, el rol de las universidades. Está prevista la participación de más de 400 rectores. Tiene una sesión de trabajo en el programa previsto primero en plenaria y después en mesas de temas de debates. Nosotros vamos a estar representados en plenaria y también en los debates en las mesas. Va a estar haciendo las palabras de bienvenida al rector de una importante universidad de Panamá, Gustavo Paredes, amigo también de muchos rectores cubanos, y van a hacerse en la plenaria 3 importantes conferencias de empresas, rectores, relacionadas con la relación universidad-sociedad, universidad-empresa, personas que tienen un currículo muy importante, que han sido consultores, presidentes de importantes empresas en el mundo. Y bueno, después vamos a pasar a el trabajo en las mesas temáticas. Yo creo que aquí en las mesas temáticas, donde nosotros vamos a estar participando también, hay temas muy importantes, temas muy actuales para la universidad en el mundo. Me refiero a movilidad académica, me refiero a tecnología e innovación y investigación científica para el desarrollo económico sostenible, el desarrollo empresarial. Nosotros tenemos la participación en cada una de las mesas. También tengo que decirte que esta delegación, que bueno, que yo voy coordinando, tiene 17 miembros, hay 5 rectoras, 8 rectores de universidades diversas del país, el Fajardo, la ELAN, el Barona. La delegación cubana se refiere. La delegación cubana, sí. La CUJAE, la Universidad de La Habana, la UCI, y bueno, la Universidad de Camagüey, de Las Villas, Pinal del Río. Hay 3 representantes importantes de la comunidad académica, científica de Cuba, porque bueno, no pueden ser más, que es Eusebio Lear, Torres Cueva
y Sergio Guerra, que están acompañándonos en la delegación. Va a haber la participación de 5 rectores de distintas universidades en la plenaria, y uno de los rectores es el rector de la Universidad de La Habana, o sea que creo que ahí vamos a poder expresar. Es un honor, ¿no? De alguna manera. Realmente es un honor que hay un rector de Panamá, un rector de Brasil, de Bahamas, de Cuba, Estados Unidos y de México. Todas universidades también conocidas, rectores conocidos por todos nosotros. Entonces creo que hay más que todo un mensaje, Oliver, que hay que transmitir allí en cada una de las mesas y en la intervención del rector, que va a ser la intervención central, en relación a los logros de la educación, como decía la joven estudiante, de la educación en Cuba en general, desde el propio triunfo de la revolución, la campaña de alfabetización, luego la reforma universitaria. Yo creo que es un proceso de transformación que nunca se ha detenido, que en los últimos años ha estado con el proceso de universalización. Yo creo que el tema de defender el modelo de universidad cubana, de una universidad moderna, humanista, universalizada, científica, tecnológica, innovadora, comprometida con el proyecto social de la nación, es algo que tenemos que allí destacar. Yo creo que Fidel dijo desde el 60 que en el futuro no habría un solo proceso productivo de servicio que no requiriera un considerable nivel de conocimiento, y creo que las universidades han aportado con más de 1 millón de graduados en este país, aportando sus conocimientos al sector productivo de los servicios. Hay que destacar allí nuestro sector de educación público, con educación gratuita para toda la vida. Que es una lucha hoy en tantas partes del mundo. Es una lucha, es un reclamo de los jóvenes, de los profesores, y que bueno, realmente nosotros tenemos una educación por constitución gratuita desde la primaria, el preescolar, la enseñanza media y la universidad. Nuestra enseñanza superior, con casi 200.000 estudiantes, con 60 universidades en todo el país, con más de 450.000 estudiantes en las distintas formas de posgrado, realmente resultado de esa política de gobierno que ha mantenido en 56 años de revolución. Yo creo que un claustro universitario de 35.000 miembros, con más del 20% doctores, más del 45% máster, es también resultado del esfuerzo y la dedicación del gobierno cubano en la preparación del claustro. Por supuesto, a pesar de los limitados recursos de un país tercermundista, un país que ha estado afectado por el bloqueo. Yo no puedo dejar de decir, Oliver, que la educación superior cubana ha estado muy relacionada a un intenso proceso de colaboración internacional, internacionalización, movilidad académica. Nosotros recibimos aproximadamente 5.000 académicos y profesores cada año, y también más de 4.500 profesores nuestros viajan a los distintos países de Latinoamérica, de Europa, de África. Ahora, viceministra, si bien, por ejemplo, usted hablaba de que muchos organizadores de este foro son amigos de Cuba, que los logros de Cuba en la educación superior, en la educación en general y sobre todo en la educación superior han sido tan grandes que es casi que imposible manipular y estigmatizar a Cuba desde el punto de vista negativo en este foro. Este foro no va a estar tampoco exento de, vamos a decir, de tendencias políticas. O sea, estamos hablando de un foro donde van a participar más de 100 rectores norteamericanos, donde la mayoría de los rectores venezolanos son rectores de la oposición. Sabemos que hay muchas universidades también de tendencia de derecha. O sea, es decir, hay retos políticos también para los rectores cubanos en este foro, ¿no? Sí, realmente, Oliver, el mundo académico ha sido un mundo que se ha caracterizado por, en momentos difíciles políticos con algunos gobiernos, mantener una relación con las universidades cubanas muy buena. No obstante, como tú dices, hay rectores de importantes universidades norteamericanas, no quiere decir eso que sean de derecha, pueden ser amigos o aún siendo de derecha, siempre y cuando sean respetuosos, siempre y cuando estén a favor de las cuestiones que están defendiendo importantes organizaciones de la educación superior en el mundo, la UNESCO. Pues nosotros, bueno, podemos compartir o debatir. No obstante, el tema Venezuela es un tema que, bueno, me alegro que lo refieras. Nosotros tenemos un apoyo muy importante, especialmente en los últimos años, con Venezuela. Una innumerable cantidad de profesores han visitado este país, participan en los procesos de construcción de la educación superior para el pueblo
que ha estado desarrollando Venezuela, y no hay duda que nosotros vamos a estar acompañando al pueblo venezolano en cada una de las batallas que ahí se den. Yo creo que hay un tema también importante, y es la participación que tiene Cuba en un grupo de asociaciones que en todo este periodo han estado sesionando y que nosotros hemos estado acompañando, como es la Unión de Universidades de América Latina, la UDUAL, la Asociación del Grupo de Montevideo, el Consejo Superior de Universidades de Centroamérica, CESUCA. Estas asociaciones todas tienen una sigla, Asociación de Universidades e Institutos de Investigación del Caribe. Está últimamente, en los últimos años, la CELAC ha estado conformando el Consejo, o sea, la Asociación de Consejos de Universidades de Latinoamérica, ACRULAC, que también se ha integrado un grupo de países de Latinoamérica y asociaciones de rectores con una posición muy positiva en relación a la educación superior como un bien público y en relación a la responsabilidad social de la universidad y al vínculo universidad-empresa, a que la universidad está vinculada a los principales problemas de la sociedad. Aquí mismo en Cuba nosotros tenemos como parte de los lineamientos de la política económica y social del partido, pues realmente a la universidad en el centro de la generación de conocimiento, de la investigación científica, de la innovación, sabiendo que falta mucho, que son muchos retos los que tenemos por delante, pero bueno, que realmente hay mucho que exhibir allí. Hace unos días hay un importante informe del Banco Mundial que destaca a Cuba como uno de los países que más dedica presupuesto del Producto Interno Bruto, porcentualmente alrededor del 12% a la educación, alrededor del 4% a la educación superior. Yo creo que eso es algo que allí también debemos destacar entre tantos logros de la educación superior cubana. Oliver. Bueno, muchas gracias, viceministra. Y hay otro foro que tiene que ver con los empresarios. Precisamente sobre eso es el trabajo de Oscar Figueredo, estudiante de periodismo, colaborador de nosotros de la Mesa Redonda, que nos hizo el siguiente reportaje. Empresarios, directivos y cooperativistas cubanos que asistirán al foro empresarial de la venidera Cumbre de las Américas respondieron a las más disímiles inquietudes acerca de la nueva ley de inversión extranjera y otros aspectos de la actualización del modelo económico nacional a través de un foro online realizado hoy en la Cancillería cubana. Más allá de las interrogantes respondidas en el debate, múltiples son las expectativas de los representantes de la economía cubana en la cita de Panamá. De hecho, la presencia de Cuba es ya una expectativa, ¿no?, para muchos. En el caso nuestro, pienso que en la Cumbre de las Américas podemos, de hecho, y vamos a hacer, es reforzar los vínculos del ALBA y sobre todo poder intensificar las relaciones comerciales con los países del ALBA. La principal expectativa que tenemos es que exista una relación de mutuo acuerdo entre los países que participan ahí y nosotros los productores, con vista a que se mejore la productividad que hay en nuestros campos, nosotros poniéndole cuáles son nuestras situaciones favorables y que ellos a su vez hayan una posibilidad de una inversión extranjera que nos permita cambiar un poco la maquinaria, el riego. A partir de las declaraciones ofrecidas, se infiere que el bloqueo económico contra Cuba será tema recurrente. Todas esas empresas que hoy tienen intereses directos de poderse establecer en nuestro país y que además están visitando el país como miembros de delegaciones oficiales, no tienen la posibilidad de hacerlo realmente porque existe el bloqueo. Son ellos quienes nos han bloqueado durante más de 55 años. Siempre hemos estado dispuestos a comercializar, a tener presentes nuestros productos en ese país. Ya no solo el habano, sino el café, el ron y otros tantos. Creo que son ellos, los consumidores americanos, quienes se privan hoy del placer de poder disfrutar de un habano, de un buen café cubano o de un ron. Nosotros estamos abiertos, siempre hemos estado dispuestos a establecer relaciones comerciales. El espacio de intercambio virtual sirvió para destacar las potencialidades del mercado cubano y las ventajas de la nueva ley de inversión extranjera. Como empresarios vamos a trasladar ahí las potencialidades que tiene nuestro país, no solo por su posición geográfica, por los recursos naturales con que cuenta Cuba, sino también por la calidad de sus recursos humanos, el humanismo de su gente. Igualmente, como zona, estamos promoviendo al mundo un proyecto que solo tiene 1 año y medio y que para nosotros es un estímulo poder incluirnos porque da la magnitud del reconocimiento que ya está teniendo la zona especial a nivel regional e internacional. La segunda cumbre empresarial de las Américas es organizada de forma conjunta por el Gobierno de la República de Panamá y el Banco Interamericano de Desarrollo y reunirá a líderes empresariales del continente entre el 8 y el 10 de abril con el fin de analizar las oportunidades para el comercio y las inversiones para el desarrollo social y económico de la región. Osmani Beato y Oscar Figueredo Reinaldo, especial para la Mesa Redonda. Bueno, y precisamente para hablar de la participación de Cuba
En este foro de empresarios tenemos a Orlando Hernández Guillén, como decía al principio, presidente de la Cámara de Comercio de Cuba. Y a mí me llama la atención algo, Orlando, y es que en este foro al cual van a asistir grandes transnacionales, me refiero a la PepsiCo, Walmart, Cuba aparece con una delegación muy singular de importantes empresas, pero también de cuentapropistas, de personas que representan en sí los cambios que tiene la economía cubana. ¿Cuál es el objetivo de una delegación así tan, vamos a decir, para bien, ¿no?, tan característica? Buenas tardes, Oliver, también a los televidentes. Como tú bien dices, nuestra delegación tiene un carácter singular. Ello obedece a que nosotros hemos integrado la delegación buscando varios aspectos de representatividad. Un primer elemento es que los miembros de la delegación sean empresarios que estén vinculados a los principales temas que van a ser desarrollados. Por ejemplo, hay un panel que va a ser el de seguridad alimentaria, agronegocios, y llevamos al director de Alimport, que por demás es una empresa que tiene un alto nivel de intercambio con la región, tiene un comercio importante en términos de alimentos con Canadá, con Brasil, con Argentina, y así hay el de la informática, llevamos una empresaria vinculada con la informática, llevamos mujeres porque está el empoderamiento de las mujeres. Es decir, la delegación nuestra está diseñada para dar respuesta a la participación en los distintos paneles que se produzcan o se van a producir en esta segunda cumbre empresarial. También la delegación nuestra va a reflejar el nivel de relación que Cuba tiene con la región. Si Cuba hoy con la región de América tiene un importante intercambio económico y comercial. Más del 50% del intercambio comercial de nuestro país se desarrolla con los países de la región. De los 10 principales países del intercambio comercial de mercancías que tiene Cuba, 4, Venezuela, Brasil, Canadá y México, son países de la región. De nuestras exportaciones de servicios, digamos, nuestras exportaciones de servicios profesionales, cuando nuestros médicos son es un ingreso, es una relación importante con Venezuela, con Brasil, con otros países de la región en donde están presentes nuestros servicios profesionales. El turismo, bueno, Canadá es el principal mercado emisor de turismo a Cuba y juntándolo el resto de los países de la región, pues casi que alcanza el 50% de nuestro, digamos, comercio en materia de turismo. Entonces, está integrada también la delegación por ese principio. Y otro principio más es el que refleja el proceso de actualización de nuestro modelo económico. Y ahí entonces va la experiencia de los cuentapropistas. Entonces están recogidos ahí el sector no estatal, está una cooperativa no agropecuaria, taxis ruteros, está una cooperativa agropecuaria, está un campesino individual, está el Fondo Cubano de Bienes Culturales, que tiene una importante interrelación con creadores individuales en nuestro país. Es decir, que la delegación nuestra está integrada con esa filosofía. Y estamos preparados para, aunque no estamos contemplados como panelistas en ninguno de los puntos que lleva este foro empresarial, estamos preparados para, si fuera el caso, si se nos diera la oportunidad o si fuera necesario, hacer una intervención exponiendo nuestros intereses, nuestros puntos de vista y las posibilidades que tenemos para desarrollar nuevos negocios y promover nuevas oportunidades comerciales y económicas. Yo creo que dice mucho de Cuba y del enfoque que Cuba le va a dar a este foro específico, que es un foro, yo creo que el más elitista de grandes transnacionales, donde van a asistir incluso jefes de Estado
del presidente de la PepsiCo, de la Walmart, como decía yo, de tantas empresas importantes, bueno, que Cuba siente allí a un campesino, a un cuentapropista. Eso yo creo que dice mucho para bien de nuestro país, de lo, vamos a decir, democrático y participativo que es este proceso de cambios económicos que suceden en Cuba. Ahora, Cuba también se puede decir que va a buscar experiencias, va a escuchar, por ejemplo, un poco de la dinámica económica de la región. Cuba, que siempre ha sido un país aislado por el mismo bloqueo. Bueno, Cuba ha sido aislado en un momento, pero hoy en la región Cuba es un importante actor, un país que tiene un intercambio, digamos, hay países que su intercambio con los propios países de la región no alcanza el nivel que tiene Cuba. Cuba, nuestra economía, nuestras empresas han sufrido el bloqueo y obviamente, consecuentemente, su relación con los Estados Unidos es una relación que se produce solamente en el campo de los productos alimenticios, no en otras esferas. Pero hay una presencia importante de Cuba, las empresas mixtas, nosotros tenemos empresas mixtas con países de la región. Canadá, por ejemplo, un inversionista en el área de la minería, en el níquel, o con Brasil tenemos Brascuba también, y tenemos niveles de comercio importantes, como yo te mencionaba anteriormente. Es decir, Cuba tiene una importante inserción con la región. ¿Qué vamos a aprender ahí? ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a desarrollar? Yo diría que obviamente hay grandes empresarios que sabemos que tienen interés en contactar con nuestro país y que este foro será una gran oportunidad para poder comenzar a conversar con ellos, presentarles nuestras oportunidades, presentarles las posibilidades con Cuba y escuchar en qué términos ellos estarían en disposición de relacionarse con nuestro país, sobre todo en un momento en donde, como ya se ha mencionado aquí, no existe el bloqueo, haya desaparecido el bloqueo y estén creadas las condiciones para que con la economía de los Estados Unidos Cuba pueda Me imagino que el propio tema del puerto de Mariel sean temas ahí que tengan su importancia, su peso, ¿no? El punto de la infraestructura como soporte para el desarrollo de la relación interregional es uno de los temas de los paneles. Y ahí el puerto de Mariel pues tiene un, espacio privilegiado, porque está concebido como un lugar de confluencia de corrientes comerciales del sur con el norte y el intracaribe. Bueno, muchas gracias, Orlando, por esta explicación de un foro que, repito, al igual que todos, va a ser muy importante para nuestro país. Hemos hablado de los 4 foros que son organizados como eventos previos a la cumbre oficial, pero organizados de alguna manera también por el gobierno de Panamá. Pero hay uno que no, y que tiene una significación muy importante porque, como se ha dicho, es el foro, la tribuna de los sin voz. No me gusta mucho ese término porque se han demostrado que han tenido voz. Me refiero a la cumbre de los pueblos, y vamos vía telefónica a un contacto con Alfredo Grael. Es un líder sindical de Panamá, a quien tenemos invitado vía telefónica, repito, ojalá pudiera estar acá a nuestra mesa redonda. Queremos saludarlo. Alfredo, ¿cómo está usted? Bueno, bastante bien, muy agitado, o sea, la cumbre de los pueblos, mucha actividad, mucha organización, hay muchas delegaciones internacionales que se están acreditando, y yo creo que estamos trabajando muy bien y a buen ritmo. Bueno, quiero hablarle, hacerle una pregunta, porque tengo entendido que es la primera vez que organizan una cumbre de los pueblos desde el punto de vista del reto que ha significado. Háblenos un poco. Sí, es la primera vez, es un hito histórico que las diferentes organizaciones sociales, sindicales, pueblos originarios, movimientos feministas, ecologistas, los movimientos de izquierda, estudiantes, juventud, mujeres, hemos organizado esta cumbre de los pueblos
que es una alternativa a la cumbre de la América organizada por la Organización de Estados Americanos desde 1994. Y de ahí para acá, en diversos países se han hecho cumbres paralelas porque sentimos, y nosotros en Panamá sentimos, que esta cumbre de la América no va a responder a las grandes necesidades y los acuerdos que se vayan a tomar allí son acuerdos que no se van a cumplir, como por ejemplo Panamá no ha cumplido con los acuerdos, los objetivos del milenio que fueron decretados por Naciones Unidas, y que aquí la pobreza ha ido creciendo y los problemas siguen creciendo. Así que estas cumbres que se hacen aquí en Panamá realmente no responden a esos grandes intereses nacionales. Y la cumbre de los pueblos precisamente busca dar un espacio a las diferentes organizaciones para plantear sus demandas económicas, sociales, culturales y políticas. Y es por eso que nosotros nos sentimos muy orgullosos, muy contentos, que estamos trabajando en unidad. Se ha logrado un proceso unitario muy fuerte, se está consolidando, y que efectivamente es un proceso que va a revertir en el futuro con muchos objetivos en provecho de la gran mayoría del pueblo panameño. Bueno, yo, Alfredo, le deseo éxitos en esta cumbre. Espero que en el contexto latinoamericano de hoy, donde hay tantos presidentes de izquierda, gobiernos progresistas, revolucionarios, bueno, se pueda ser mucho más optimista con respecto a, vamos a decir, al destino de la región. Un abrazo fuerte para usted, para todos los sindicalistas en Panamá que, según me han dicho, han enfrentado con muchos ánimos este reto de organizar una cumbre de los pueblos. Cómo no, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Y bueno, vamos con nuestro último panelista de la mesa, Ernesto, quien va, de alguna manera muy relacionado con esta cumbre de los pueblos. Ya decía yo que no forma parte de uno de estos foros organizados, tiene una organización mucho más independiente, y quisiera quizás hablar de los antecedentes de este tipo de eventos, ¿no? Y qué objetivos persigue, las peculiaridades quizás de este que se hace en Panamá. Bueno, sí, Oliver y demás compañeros. Bueno, precisamente, como antecedente, en noviembre de 2014 se celebró el Congreso de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, donde precisamente Alfredo Grael salió electo como secretario general. Aprovechando el Congreso, se hizo una reunión de trabajo por parte del equipo FCM, o sea, la Federación Sindical Mundial, con la presencia de su presidente, Jorge Maurico, de qué iniciativas realizar para acompañar a Cuba en dos cumbres. O sea, estaba la cumbre en enero de Costa Rica y estaba la cumbre de las Américas en el mes de abril. Esa iniciativa, en el tiempo que se fue moviendo por el equipo FCM Panamá, fue acompañada también de otras iniciativas. En el mes de diciembre, aquí en La Habana, Cuba, desarrollamos una reunión de la coordinadora política del Encuentro Sindical Nuestra América, donde también se tomaron iniciativas de apoyar esa iniciativa de la FCM y otras iniciativas también de la articulación de los movimientos sociales hacia el ALBA. Ante esa diversidad de iniciativas, ¿qué acordaron los compañeros de Panamá? Y lo cual nosotros reforzamos de manera positiva. Realizar un esfuerzo común y no diseminarse en varios eventos que pudieran debilitar la unidad y en definitiva no poder enfrentar el enemigo que tenemos, que es el imperialismo, el neoliberalismo, que sustenta estos elementos en el continente. De ello se derivó una reunión el 23 de febrero, donde acordaron en asamblea todas esas organizaciones dejar a un lado sus diferencias e integrarse en un esfuerzo común, denominándose esta cumbre de los pueblos sindicales y de los movimientos sociales de nuestra América, con la siguiente metodología. O sea, está concebida la metodología del evento, o sea, una conferencia, un acto inaugural el día 9, o sea, va a ser día 9, día 10 y día 11, en un lugar que para nosotros tiene un simbolismo tremendo, va a ser en el Paraninfo de la Universidad de Panamá. Todos recordamos de que allí se quería hacer un atentado a nuestro comandante en jefe, o sea, como un desagravio estaremos allí la sociedad civil cubana acompañada de nuestros hermanos de América Latina y el Caribe, y por lo tanto los elementos que vamos a llevar allí a las 3 conferencias magistrales que se van a dar, hay 15 mesas de trabajo. Destaco que entre las conferencias magistrales hay una que tiene que ver con el bloqueo, otro con la campaña mediática contra Venezuela, otra relacionada con temas que tienen que ver con América Latina y los procesos de integración, porque uno de los objetivos que persigue este esfuerzo común brindado por las organizaciones panameñas y el resto de los movimientos sociales
es de cómo apoyar los procesos políticos de integración en la región. Ahí tenemos UNASUR, tenemos el ALBA, tenemos la CELAC. Se puede decir que es una cumbre de los pueblos, pero también una cumbre, vamos a decir, de la solidaridad. Correcto. Con los procesos revolucionarios en la región, ¿no? Y sobre todo con Cuba, que asiste por primera vez a este tipo de eventos, ¿no? Efectivamente, ese ha sido un elemento que ha contribuido, se apreció en la delegación que asistió a Costa Rica y lo estamos apreciando también en los elementos preparativos para esta cumbre. Yo quiero subrayar que la delegación cubana que estaremos presentes representando a la sociedad civil, donde también están todos los que están en los foros. Ahí tenemos artistas, ahí tenemos deportistas, ahí tenemos científicos, ahí tenemos trabajadores por cuenta propia, ahí tenemos estudiantes secundarios, universitarios, artistas, organizaciones religiosas. Sí, acuérdate que Fidel dijo que una revolución solo es hija de la cultura y de las ideas. Ahí estaremos con las ideas, pero estaremos con la cultura. También estaremos presentes allí. Y también refrendar de que los que estaremos allí estaremos representando, como bien se decía por la compañera Soraya, a nuestras organizaciones. Por ejemplo, en el caso nuestro de la Central de Trabajadores de Cuba, que estamos organizados en 17 sindicatos, afiliamos a más de 3.400.000 trabajadores, tenemos trabajadores estatales, trabajadores no estatales, trabajadores jubilados, no somos una organización del Estado, somos autofinanciados, somos autónomos, aprobamos nuestros reglamentos, aprobamos nuestros estatutos. Esa es la sociedad civil cubana y eso mismo pasa con los campesinos, pasa con los estudiantes. En Cuba se hacen congresos de todo. Los pioneros hacen sus congresos, la FEN hace sus congresos. Entonces, esa democracia que no es participativa desde el punto de vista formal, es real, porque nosotros somos hijos de obreros, somos hijos de campesinos. Hemos tenido la posibilidad, que ha dado la revolución, de oportunidad de podernos desarrollar. Estamos cumpliendo una tarea por un mandato, pero todos nosotros tenemos nuestras profesiones. Esto no es un empleo, es una tarea. Cualquiera de los que están aquí somos profesionales, o ingenieros, o arquitectos, o doctores, o máster. Y eso es gracias a la revolución. O sea, es una cumbre que si bien es entre amigos, también va a servir para llevar la realidad de Cuba, para conocer y para el tú a tú que es tan importante cuando se hace trabajo, vamos a decir, de base, en los movimientos sociales, para de tú a tú mostrar esa Cuba real, ¿no? Y sobre todo en uno de los temas que decía Soraya, el tema de la cooperación. Cuando se habla del tema de la cooperación, tenemos que hablar de lo que hacemos nosotros en materia de salud, en materia de educación, en materia de deporte. Esos son afiliados a los sindicatos. Y cuando estamos hablando de que estábamos allá en el EVA, en Sudáfrica, son los trabajadores nuestros del Sindicato de la Salud. Cuando estamos hablando de lo que hacen los compañeros nuestros en Haití, de la actividad agropecuaria o de la eléctrica, son trabajadores afiliados a los sindicatos. Y también tenemos que hablar de lo que hacen nuestros movimientos sociales. Ahí tenemos el Centro Martin Luther King, ahí tenemos a nuestras organizaciones religiosas que también aportan de las diferentes tendencias. O sea que ahí estaremos mostrando la solidaridad también con los pueblos de América Latina y sobre todo en los procesos integracionistas de la región. Ahora, porque ante la crisis hay que integrarse. Ahora, yo quiero hacerle, pedirle que trate dos elementos. Uno es, ya habíamos hablado de que es la primera vez que Panamá organiza un evento de este tipo, quizás sus consideraciones de cómo los panameños han asumido este reto, ¿no? Y segundo, una valoración de cómo ha ido evolucionando esta cumbre de los pueblos, que se ha hecho tantas veces, pero imagino que sea un evento que ha ido ganando en experiencia política, en organización, en madurez, ¿no? Efectivamente, hay que reconocer realmente lo que han hecho nuestros compañeros y compañeras allá en Panamá, sobre todo con ese criterio unitario, cómo supieron ponerse por encima de sus diferencias desde el punto de vista de enfoques ideológicos, de tendencias de pertenencia política, y por encima de eso están las Américas, por encima de eso están los pueblos, y cómo han sabido unirse en esa función. Y te pudiera decir ya desde el punto de vista de la metodología, tiene que ver también ya con la cultura y la preparación que tiene nuestra gente. O sea, no es un evento que no va a tener de manera espontánea, o sea, tiene todo un eje temático, tiene toda una metodología de cómo poderla desarrollar. Eso va a terminar con una declaración final, o sea, por el tiempo no hemos dicho todas las cosas, pero cada mesa de trabajo, que son 15, va a tener al final una relatoría, eso se va a ver una declaración final, donde van a estar los postulados, y no solamente las demandas y las reivindicaciones de los movimientos sociales, populares y sindicales de la región, sino también las propuestas, y eso es la que van a estar formando parte de la declaración final que se les será entregada a los jefes de Estado y Gobierno en la cumbre presidencial. Yo recuerdo que en la cumbre de los pueblos, bueno, también participaban muchos jefes de Estado también, es decir, que ha sido un tipo de iniciativa, de actividad que también ha ido ganando no solamente madurez en la organización interna, sino también reconocimiento, porque no creo que suceda que esta cumbre de los pueblos pase silenciada. Seguro, ¿no? Estarán presentes. Te pongo dos ejemplos. Evo Morales es un producto de los movimientos sociales. Exactamente. Y Nicolás Maduro es un presidente obrero. Sí, y esa cumbre de los pueblos estará representada también muchos protagonistas. Un presidente de estos obrero, claro. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Yo le agradezco muchísimo a nuestros 5 panelistas en la tarde-noche de hoy, personas que van a dar una dura batalla en Panamá a favor de la
realidad de Cuba. Recordemos que muchos de estos foros y también en el caso de la Cumbre de las Américas, los documentos finales, bueno, se harán también recomendaciones a la cumbre oficial como tal de mandatarios, de jefes de Estado, y es por eso que es tan importante que la realidad de Cuba, con sus matices, esté presente allí. La verdad de Cuba. De eso se encargarán estos 5 invitados que he tenido la tarde-noche de hoy. Les agradezco, repito otra vez, su presencia acá y nos vamos con las imágenes del día. Una triste noticia, una explosión en una plataforma petrolera de la empresa mexicana de petróleo Pemex. Ha sido una de las noticias que, bueno, han dado los medios de comunicación en el día de hoy. Con ella me despido, les deseo muy buenas noches y también, bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana en la Mesa Redonda.